buenas a todos, bienvenidos a un vídeo más de Flamenco Fácil. En la clase de hoy vamos a tocar un tema bastante importante y son las uñas. Hay varias preguntas muy frecuentes que se repiten en los alumnos que vienen a clase, tanto en los que vienen presencialmente como en los que me escribís a través de internet y son entre ellas ¿cómo de largas tengo que tener las uñas? ¿O qué puedo hacer para mantenerlas fuertes? ¿Cómo puedo cuidarlas? ¿Necesito tenerlas muy largas o muy cortas? En fin, son una serie de preguntas que pretendo resolver con el vídeo de hoy. ¿Qué mejor forma que enseñaros directamente cómo yo mismo cuido mis uñas para trabajar con la guitarra? Realmente no hay una ciencia cierta en lo largas o cortas que tengas que tener las uñas, ¿vale? Eso va a depender de cada guitarrista y de lo cómoda que tengas la mano en la distancia de las uñas. Entonces, yo te recomiendo que empieces a trabajar con las uñas a una distancia media, es decir, ni largas ni cortas. Para mí esta es la mejor forma de tener las uñas, puesto que nos va a dejar desarrollar prácticamente la mayor parte de las técnicas sin ninguna dificultad. Hay técnicas un poco más complejas o un poco más sencillas y en función a la distancia que tengamos en las uñas nos van a costar más o menos. A mi parecer, personalmente y en concreto, si tengo las uñas más largas de la cuenta, por ejemplo, la técnica del arpegio se me atasca un poco y la trabajo con más dificultad. Por lo tanto, he aprendido que una distancia media para mí es más óptima para trabajar el resto de técnicas y todas las cosas prácticamente que estemos tocando. Para mí esa distancia media es una distancia que ya tengo interiorizada con respecto a la distancia que tiene la mano en las cuerdas, ¿vale? Vuestra mano de forma natural, dependiendo de la distancia que tengáis en las uñas, va a tener que acercarse o alejarse más de esas cuerdas a la hora de tocar. Y para mí la distancia media es la más óptima porque ya es la que tengo interiorizada y es en la que trabajo bien prácticamente en todas las técnicas. Mi rutina para cuidar las uñas concretamente la hago una vez por semana, donde primero suelo retirar el endurecedor anterior y limar un poco, digamos, la distancia que ha crecido durante esa semana en las uñas, porque siempre tratamos de mantener la misma distancia en las uñas, que se trata de encontrar la distancia en la que nosotros nos movamos y estemos cómodos trabajando para conservarla. Por lo tanto, una vez a la semana lo que suelo hacer es darle un repaso y volver a dejar las uñas en la distancia a la que yo me encuentro cómodo trabajando. Siempre retiro el esmalte anterior con quita esmalte o acetona. Después doy un repaso con la lima y seguido de eso doy una capa de endurecedor transparente por las dos partes de la uña, por el interior y el exterior, y tras varios minutos de secado vuelvo a dar una segunda capa, ¿vale? Una vez ya esté seca esa segunda capa de esmalte, ya podríamos comenzar a tocar. Y os recomiendo que una vez por semana repitáis este proceso. Recordad que siempre hay que limarse la uña en el mismo sentido, es decir, desde la izquierda hacia la derecha. Nunca tratad de limar la uña de adelante hacia atrás todo el tiempo, puesto que de esa forma lo que vamos a hacer es crear capas en la uña y que salten pequeños trozos y acaben resquebrajando, digamos, lo que son los laterales de nuestros dedos. Y por lo tanto, con el tiempo la uña se acabaría partiendo, ¿vale? Hay guitarristas que utilizan uñas de porcelana. Te puedes fabricar tus propias uñas con trapo, con papel, incluso con papel de fumar. Hay muchas maneras de tener una uña, ¿vale? Yo personalmente, cuando acompañé el baile flamenco, usé durante un tiempo uñas de porcelana. Y el único inconveniente que tienen es que al usar un pegamento de contacto fuerte sobre tu propia uña, una vez retiras la uña de porcelana, tu uña se queda bastante débil. Entonces tendrías que tener un proceso de regeneración de la uña y dejar que vuelva a salir por completo hasta no tenerla débil, puesto que tu propia uña ya de por sí se queda bastante blanda después de haber recibido el tratamiento de ese pegamento para esas uñas. Entonces, por experiencia, lo bueno que tiene la uña de porcelana es que obviamente la dureza que tienen hacen que la guitarra suene mucho más fuerte. Y el único contra que yo le veo a tener unas uñas de porcelana, de trapo, etcétera, es la debilidad que tienen tus uñas reales debajo. En el momento en que quieras empezar a trabajar con tus uñas, te va a costar un periodo bastante largo el regenerar tu propia uña hasta que vuelva a tener dureza. Así que por experiencia propia y habiendo usado ambas uñas, tanto las de porcelana como mis uñas propias, prefiero conseguir menos ataque en el sonido, pero conservar mis propias uñas, ya que
mi balanza personal hace que yo quiera tener mis uñas en buen estado y no tener unas uñas postizas encima. Pero eso lo dejo a elección de cada uno, puesto que con las dos uñas se pueden tocar, tanto con las normales como con las de porcelana. Y nada, con esto concluimos la charla de hoy y espero que podáis tener unas uñas bonitas. Ahora os dejo con el proceso. Un abrazo. Bien, lo primero y ante todo, tendríamos que tratar de retirar la capa anterior de endurecedor que teníamos. Entonces, normalmente, yo lo que suelo usar es acetona o quita esmalte sobre un algodón de desmaquillar, ¿vale? Y con este mismo algodón, si podéis ver, el esmalte se acaba quitando y lo retiramos por completo para dejar la uña despejada. Eso es. Normalmente usamos varios algodones porque siempre se empieza a acumular un poco la suciedad del esmalte anterior. ¿Vale? Seguimos retirando. ¿Veis cómo pierde el brillo? ¿Vale? Una vez retirado el esmalte, como podéis comprobar, ya las uñas han quedado color mate. Ya no brillan como antes cuando teníamos el endurecedor. ¿Vale? Normalmente yo lo que suelo hacer es coger una lima por la capa fina y siempre desde el lado izquierdo al lado derecho y dando pequeñas pasadas, ¿vale? En este sentido, ¿veis? Siempre en el mismo sentido. Se trata de que no hagamos movimientos hacia adelante y hacia atrás tratando de rascar la uña y de pulirla, porque de esa forma nos van a salir capas y van a hacer que se nos agriete y se nos partan las uñas mucho antes. Entonces, para conservarla lo mejor posible, yo lo que os recomiendo es que las pasadas siempre sean en el mismo sentido, y en este caso de izquierda a derecha. ¿Vale? Nosotros por el lado izquierdo de la uña nos interesa tenerlo un poco más gastado, es decir, un poco más curvado para el tema de que la posición de la mano a la hora de pulsar no nos conviene tenerlo tan largo en ese sentido. ¿Vale? Si se fijáis, siempre le voy dando en el mismo sentido, nunca hacia adelante y hacia atrás. Y en las esquinas lo mismo. Siempre una pequeña pasada. Pero nunca en el sentido contrario, siempre en el mismo. ¿Vale? Una vez tengo eso limado en ese aspecto, le doy unas pasadas hacia abajo para quitar esas pequeñas imperfecciones que la uña ha podido tener después de pasar. ¿Vale? Y después, por la parte de abajo, con la misma uña, ¿veis? Le vamos dando y vamos quitando esos pequeños filitos que se van quedando. Y eso lo tendríamos que hacer con todas las uñas, ¿vale? En el sentido del índice, pues exactamente igual, ¿vale? Vamos a limar en el mismo sentido. En este caso, como el índice no lo tengo tan largo, no me va a hacer falta limar tanto como en otros dedos, por ejemplo, que el dedo anular parece ser que me ha crecido más la uña que los otros dedos. ¿Veis? Una vez lo tenemos, mismo proceso, ¿vale? Le damos un poco hacia abajo para quitar las imperfecciones y después yo lo que hago es que con la misma uña, ¿veis? Y acabamos de quitar el resto de imperfecciones y ya nuestra uña queda completamente lisa. Con la siguiente igual, ¿vale?
El mismo proceso en todos los dedos. Siempre en el mismo sentido, nunca hacia adelante y hacia atrás. Siempre de izquierda hacia derecha. Normalmente yo voy haciendo así y miro directamente mi dedo hasta buscar, digamos, la distancia en la que yo me encuentro más cómodo teniendo las uñas. ¿Vale? En este caso, cuando nos quedan pequeños picos, yo echo el dedo hacia atrás y en el mismo sentido en el que estábamos limando, lo hacemos, ¿vale? Nunca cambiéis el sentido en el que estáis limando la uña. Y aquí exactamente igual, ¿veis? Los picos, para igualarlo un poco. Exacto. ¿Veis? Y el mismo proceso. Le damos un poco hacia abajo para quitar esas imperfecciones. Y después la parte de dentro. ¿Veis cómo sale un pequeño filito y siempre se queda? Por eso es bueno hacerlo. Y lo mismo. Hacia abajo. Y hacia afuera. Para quitar lo pequeño de detrás. ¿Vale? Y el mismo proceso en el dedo meñique. En este caso no voy a tener que profundizar tanto porque ya tengo esa uña bastante más corta. ¿Veis? En este caso no he necesitado limar tanto. Una vez limadas y retirado el anterior endurecedor, siempre asegurándonos de tener las manos bastante limpias para que al aplicar el endurecedor no se quede suciedad debajo, vamos a pasar a dar una primera capa, ¿vale? Normalmente los endurecedores los hay de muchos tipos. Este en concreto es de la marca Mercadona y cuesta aproximadamente unos 3 euros. No es un tratamiento caro de tener en vuestros dedos, ¿vale? Entonces vamos a aplicar una primera capa muy fina y vamos a esperar a que se seque. Yo normalmente, esto es endurecedor, pero también es una especie de esmalte, por lo que os va a hacer que la uña brille un poco. Y esa pequeña capa nos va a proteger bastante nuestra uña. Entonces yo lo que suelo hacer es que suelo dar un par de pasadas pequeñas, una capa muy fina, y por debajo también le suelo añadir un poco, que después al secarse podemos retirar de la piel con los mismos dedos el resto de esmalte que ha quedado. ¿Vale? Esto lo vamos a aplicar a todos los dedos. Le vamos a dar una pequeña capa. Y por debajo también. ¿Vale? Para que la uña completa o la mayor parte de la uña esté en contacto con el endurecedor. Al principio puede costaros más trabajo el realizar este tipo de cosas
puesto que los guitarristas, la mayoría que somos diestros, tenemos que tener largas las uñas de la mano derecha, por lo tanto tenemos que aprender a pintarnos las uñas con la mano izquierda, que al principio resulta complicado. Pero por experiencia propia, después de 2 o 3 veces que lo hayáis hecho, ya vais a tener el control sobre la mano izquierda, que al principio cuesta un poco más trabajo. Una pequeña capa. ¿Vale? Y por debajo igual. Si podéis también, podéis retirar con los dedos y aplicar sobre la parte en la que no llegue, digamos, la brocha de esto de forma natural. ¿Vale? Normalmente esperaríamos unos minutos hasta que el endurecedor esté seco por completo. Y seguido de eso daríamos una segunda capa, ¿vale? En este caso, como la capa que he dado es tan fina, nos podría permitir automáticamente darle una siguiente capa. Yo prefiero esperarme 2 o 3 minutos hasta que esté seca por completo y volver a darle un segundo repaso. Y bien, ya transcurrido los primeros minutos y habiéndose secado el esmalte anterior, vamos a pasar a aplicar una segunda capa. Exactamente igual que hicimos en la capa anterior. Normalmente después de este segundo proceso se empiezan a ver pequeñas imperfecciones que se han quedado en la uña al pasar la lima. Entonces, justo cuando ya lo tengáis seco por completo, siempre podéis dar un último repaso con la lima para quitar esos pequeños picos que hayan podido quedarse. Y ya tendríamos nuestras uñas.